el desayuno y que este pequeño break, aunque haya sido pequeñito, os haya permitido descansar un instante. Y ahora sí que os pido un poquito de silencio para dar paso al siguiente bloque. ¿De acuerdo? Así que nada, gracias. Vamos a dar comienzo con este nuevo bloque. En este bloque nos vamos a adentrar ahora yo creo que nuestros ponentes nos van a invitar un poquitín a mirar la naturaleza desde como una herramienta. Yo creo que como una herramienta terapéutica que permita mejorar nuestra salud desde muchas perspectivas. Nos van a acompañar hoy Elena Codina. Elena, aquí, Elena, que no se me vaya. Elena es pediatra con una amplia experiencia en la atención primaria, está especializada en nefrología pediátrica, es médico adjunta del Hospital Sant Joan de Déu desde el año 2016 y es desde ahí donde trabaja como responsable en la Unidad de Salud Medioambiental Pediátrica. Realiza colaboraciones en diferentes proyectos y estudios en relación con la salud medioambiental materno-infantil, algunos de ellos en coordinación con el Instituto de la Salud Global de Barcelona, el IES Global. Es coordinadora adjunta del Grupo de Trabajo de Salud Medioambiental y miembro de la Junta de la Sociedad Catalana de Pediatría y secretaria del Comité de Salud Medioambiental de la Asociación Española de Pediatría. Además, también es socia del Club Infantil de Sea Over Life con su hija. Elena nos va a hablar un poquitín de la naturaleza para el cuidado de nuestra salud y nos va a dar respuesta, yo creo, claves a muchas de las cosas que además con algunos de vosotros acabo de estar comentando. Así que va a ser muy interesante escucharla. Os dejo con ella. Muy bien. Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Es un placer realmente estar aquí hoy por muchos motivos, por encontrarnos, por el sitio, por la naturaleza y por compartir y aprender tanto de las ponencias. Hay muchos de los conceptos que ya se han explicado, pero intentaré focalizarme en aquellos en los que creo que aún no se ha comentado mucho más. La naturaleza para el cuidado de la salud. Es un título que veremos que hay algunos términos que me gustaría como especificar cuando hablamos de naturaleza, cuando hablamos de salud. Voy a empezar por... Bueno, primero quería preguntar, ¿profesionales de la sanidad, sanitarios que tengamos? Vale. ¿Pediatras? ¿Hay alguien? ¿Pediatra? No, nos ha fallado aquí el... Bueno, sí, claro, pero Juan Antonio se ha ido y ya me he quedado sola. Vale, no solo para un poco incidir, ¿no? Porque voy a explicar cosas que estamos haciendo desde pediatría en Cataluña, en Barcelona, pero que curiosamente somos muchos pediatras y a menudo nos preguntamos por qué esto nos está también haciendo desde adultos, ¿no? O desde qué enfoque es necesario para adaptarlo también a adultos. Empezamos por un pequeño juego, ¿vale? Ahora os voy a mostrar una niña que está jugando. Está jugando. Según ella, está jugando, ¿no? No es la imagen que teníamos cuando os he dicho una niña jugando, ¿verdad? Bueno, vamos a mejorarlo un poco. Vale, ya no tenemos una pantalla, está jugando en su habitación, bueno, está jugando un niño, ¿no? En su casa. Bueno, ya estamos en el aire libre, ¿no? Pero, bueno, podemos mejorarlo, ¿no? ¿Aún? ¿Me hemos mejorado o no? ¿Es más saludable esto? Y si además lo hacemos con amigos, mucho más, ¿no? Esto todo el mundo, yo creo que en la sala estamos de acuerdo, que esto es mucho más saludable, ¿no? A veces a mí me parece como absurdo que tengamos que defender ciertos aspectos con una evidencia científica, que también lo hacemos. No lo vamos a decir ahora que no, pero el sentido común y nuestra especie, el Homo sapiens, lleva muchos años viviendo en estos entornos, muchos. Y los últimos 500, por decir algo, se nos ha transformado mucho el entorno donde vivimos, ¿no? Pero nuestro inconsciente, nuestra salud, depende de que haya 300.000 años que hemos vivido en entornos naturales. Y estoy convencida que hoy, por tener estas vistas detrás mío, estamos todos mucho más cómodos dentro de esta sala. Esto ya es un poco más, ¿no? Más concepto de biofilia que se ha comentado antes, pero bueno, vamos a desarrollarlo. Bueno, yo trabajo en el Hospital Sant Joan de Déu, no sé si lo conocéis, un hospital monográfico pediátrico, bueno, ahora es uno de los referentes a nivel europeo, etc. También formo parte de la Sociedad Catalana de Pediatría. Más que nada lo pongo porque ha salido un grupo de salud medioambiental dentro de la Sociedad Catalana de Pediatría, hay un comité de salud medioambiental dentro de la AEP, o sea, que están saliendo como organizaciones, ¿no? Para defender esta salud dentro de las comunidades científicas.
Esta la paso rápido, hay mucha letra, no me gusta. La salud medioambiental existe como definición. En Estados Unidos hace muchos más años que ya está definida como tal y los pediatras también fueron pioneros en este sentido, ¿no? Y se han creado unidades desde finales del siglo pasado, el 98 se nació la primera unidad de salud medioambiental en Estados Unidos. Pero también se ha hablado antes un poco del exposoma, que el exposoma es todo aquello que estamos expuestos, pero a mí me gusta incidir en nuestra vida y antes de nacer también. Porque aquello que hacen nuestros padres, hicieron nuestros padres, también tiene un impacto en nuestra mochila como agentes reproductores que impactará a las futuras generaciones, ¿no? Y me gusta remarcar que en el exposoma externo, es decir, el entorno donde estamos, se recalca especialmente el contacto con green spaces, yo ampliaría con green and blue, ¿no? Spaces, pero que es un efecto que modifica y determina nuestro estado de salud o de enfermedad. Luego están todos los estilos de vida, que obviamente esto ya es como más conocido, ¿no? Vale, naturaleza. Sabemos, a la definición de naturaleza hay muchas definiciones, no las he puesto porque yo no soy educadora ambiental y no es mi especialidad, pero cuando lees y cuando empiezas a leer artículos de bioética, ¿de qué estamos hablando de naturaleza? Yo he estado con pacientes en los que la naturaleza, ellos no estaban para nada incluidos en la naturaleza, era algo totalmente externo a ellos, ¿no? Y hace unos años en que esta visión antropocéntrica, ¿no?, la ha puesto por encima de consumo de esta naturaleza, ¿no? Y yo creo que es un concepto que parece muy obvio cuando estás en entornos muy afines, pero que no es tan fácil de explicar en la consulta. Y esto luego explicaré en un artículo de la experiencia de los padres, cómo influye en cómo transmitimos este contacto con la naturaleza en los niños, ¿no? Me gusta esta imagen porque a veces les digo que les voy a contar un secreto a los niños y es que ellos son naturaleza y se me quedan como, hola, ¿no? Y ya sé que es muy básico, pero tenemos que partir que esta naturaleza que nos proporciona salud somos nosotros mismos que nos estamos proporcionando salud, ¿no? Porque naturaleza también, Fernando Valladares explica en un libro que la persona con quien me cruzo por el pasillo es naturaleza, ¿no? Y también estamos perdiendo esta sensibilización, estamos perdiendo el sentido de comunidad, ¿no? Y partiendo de esta pequeña significancia, yo creo que le puede dar mucho más sentido al contacto con la naturaleza. Esto es una parte más así. Luego, salud. ¿Qué es la salud? Hay varias definiciones, ¿no? La OMS sacó una definición, la salud es un estado de complejo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Vale. Luego sacó otra definición, ¿no?, que se añadió: la salud humana depende de los sistemas naturales del planeta y de su buen estado. Sé que la OMS está trabajando en un comité para definir la nueva definición de la salud, incorporando todo lo que decíamos de salud planetaria. La salud planetaria, entendiendo como que no podemos tener salud humana, sino una salud planetaria, ¿no? Que la salud es la de todos. O sea, la salud tendría que ser la salud, ¿no? Y a partir de aquí trabajarlo. Y es algo que incorporamos mucho en la consulta. ¿Cómo es nuestra sociedad actual? Se ha comentado, viviremos cada vez más en ciudades a nivel mundial, por lo tanto, estas ciudades tienen que ser salutogénicas, tienen que proporcionarnos salud, ¿no? Pasamos mucho tiempo en espacios interiores, entre un 80 y un 90% de nuestro tiempo, y esto tiene un efecto en nuestra salud. Esta estancia aún porque tiene madera, pero si vemos estos nuevos edificios con salas súper plastificadas, ¿no?, esto también tiene un impacto en nuestra salud, en lo que respiramos, ¿no? No sé si conocéis a Richard Lowe, bueno, ¿no?, que se empezó a acuñar, antes hablábamos, que no están aún en el DSM, no están definidas como entidades de patología, pero el déficit de trastorno de contacto con la naturaleza es algo que ya estamos viendo nosotros en nuestras consultas. Ha comentado antes también Juan Antonio esta editorial, que también está Laura, ¿no?, como autora, en que se hizo esta alianza para dar evidencia, ¿no?, que existe ya esta desconexión progresiva. Y esto lo ha contado también Juan Antonio, ¿no?, que las generaciones actuales pasan menos tiempo que sus padres en espacios exteriores. Esto también para reforzar lo que decíamos antes. Los primeros ministros que tenemos de salud son nuestros alcaldes y nuestros concejales de urbanismo de salud locales. Puede impactar mucho más en la salud de una población o de un pueblo los organismos locales de cómo organizamos estas calles y estos espacios que no hacer un consultorio, que también tiene su impacto, pero ya se ha comentado, ¿no? Las medidas preventivas y salutogénicas tienen mucho más impacto. Un impacto que puede tener en relación a cómo nos adaptamos, como decía al principio, ¿no?, adaptamos o mitigamos al cambio climático, ¿no? Cada vez tenemos más olas de calor y la naturaleza, los espacios, refugios climáticos, nos aportan beneficios. Lo que más se ha evidenciado a nivel científico son los beneficios en cuanto a bienestar y salud mental. O sea que esto es muy importante.
El artículo que ha comentado también Juan Antonio, ¿no? Beneficios. Es que la lista es muy larga. Antes en el vídeo se han ido enumerando, pero es que realmente yo creo que las imágenes que os comentaba al principio, no necesitamos saber que la naturaleza es algo que ya intuimos, ¿no? Lo ponemos en artículos y lo tenemos que defender, ¿no? Para que a nivel de administraciones nos tomen en serio, pero evidencias existen muchas. Y cuanto antes empecemos este contacto con la naturaleza, existe evidencia que los beneficios serán aún mayores. ¿Cuánta dosis? Pues como mínimo 1 hora al día de contacto el exterior, de juego el exterior, que coincide un poco con las recomendaciones de actividad física de la OMS también, que es bonito, ¿no? Juntar como al menos 1 hora de actividad física diaria moderada a intensa, coincide con la recomendación de tiempo al exterior, ¿no? Podremos juntar las dos cosas y sabemos que siempre que estamos en entornos naturales favorecemos la actividad física. Antes también se ha comentado el artículo que decía, o lo ha comentado Juan Antonio, este es el artículo por el que se vio que a partir de 2 horas de la semana de contacto con el exterior ya se empezaron a ver beneficios, aunque nosotros recomendamos más, pero sí que es verdad que los 2 horas como mínimo a la semana sería lo mínimo recomendable. La regla de 330-300, al igual ya la conocéis, antes comentaban, ¿no?, el estudio de 400 metros, bueno, se vio en la ciudad de Barcelona que no llegaba a cumplir esta regla, no llegaba al 5%, que sería que desde tu casa pudieras ver 3 árboles desde tu ventana, que el 30% de tu barrio fuera terreno verde, digamos, y que vivieras a menos de 300 metros de un espacio ya como un parque o una playa, etc., ¿no? Y menos del 5% lo cumplía en Barcelona. Y se vio que quien cumplía esta regla tenía menos riesgo de enfermedad mental y menos prescripción de psicofármacos, ¿no? O sea que realmente Barcelona estamos aún lejos. Ahora no sé si con las recomendaciones del Consell de Cent, bueno, no sé, pero realmente tenemos aún mucho trabajo para hacer, ¿no? Profesiones de salud, ¿qué papel tenemos? Yo reivindico que tenemos mucha presión asistencial. O sea, esto yo creo que es en todas partes, en toda España, tenemos mucha presión asistencial, pero no nos podemos delimitar solo a tratar los asmas, los problemas de salud. Tenemos que posicionarnos en ser activistas, en hacer mucha advocacy en políticas individualmente en la consulta, que os contaré, pero también a nivel comunitario. Recetar contacto con la naturaleza. Esto ya se ha comentado. ¿Cómo? Bueno, otro artículo, por si queréis, que defiende lo mismo, que tenemos a nivel pediátrico los beneficios de prescripción de la naturaleza. Dosis. Bueno, las unidades de salud medioambiental somos como del iceberg, nos dedicamos a esto, a prescribir, a preguntar a cada paciente. Yo trabajo en niños que han sufrido un cáncer, a niños con pubertad avanzada, niños con predisposición genética al cáncer, ¿no?, que es diferente. Pues vamos trabajando en la consulta, algunos les hacemos calcular la huella de carbono, por ejemplo, hablamos de dónde hacen actividad física, miramos geográficamente dónde viven, si hay entornos, es algo que le damos mucha importancia y explicamos el porqué. Realmente en adolescentes, precisamente, es algo que funciona muy bien. Si hacen deporte, pues proponerles, ¿y por qué no lo haces en el exterior? ¿O por qué no quedas con unas amigas? Y es algo que realmente nos está funcionando muy bien. Pero esto también lo podemos hacer en primaria. Yo estuve tiempo en primaria, ¿no?, preguntando, ¿cómo vas al cole? ¿Dónde vives? ¿Vives a cuánta distancia? ¿Puedes ir en bici? ¿Puedes ir a pie? A veces la logística es difícil, ¿no? Pero si la persona sanitaria lo pregunta, aún tenemos cierto poder social de impacto y esto, ostras, si me han preguntado esto, es que al igual es que es importante, ¿no? Y con este sentido, en este artículo es lo que os comentaba, perdón, un paréntesis, explicaba muy bien el impacto que tenía sobre todo la vivencia de los padres en relación al contacto con la naturaleza, con cómo transmitíamos esto a nuestros hijos. Y se vio que la predisposición, ¿no?, de el miedo a ensuciarse, el miedo a hacerse daño, etcétera, privaba mucho de realizar esta actividad a los niños. Lo que os quería contar a nivel de prescripción. Tenemos la suerte, entre comillas, que hemos sacado un nuevo protocolo del niño sano, no sé cómo se llama al resto del Estado, pero que se llama Christian Salud, y ahora se ha puesto por protocolo en cada revisión de pediatra establecida el primer mes, el primer año, a los 4, 8, 10 y 12, existe la pregunta que cada cuánto pasa tiempo el niño o la niña en espacios naturales. Por lo que os decía, también para poder recomendación, para darle importancia, ¿no? Es como cuando preguntas si los padres fuman. Si no me lo preguntan, bueno, es que al igual no es tan importante, pero si me lo preguntan, será por algo, ¿no? Y de aquí poder desarrollar y, por ejemplo, os quería explicar también el ejemplo del Hospitalet, que luego os explica cómo lo hemos hecho.
La comunidad. Para mí el futuro pasa por trabajar en comunidad. Precisamente hoy, ¿no?, es trabajar en comunidad, ¿no? Pediatras no hay muchos, pero juntando esfuerzos y al final con el mismo objetivo trabajamos desde otras esferas, ¿no?, para trabajar conjuntamente. Esto es lo que os decía, es Familias Activas, está en catalán, Familias Activas, Salud y Naturaleza. Hicimos un proyecto en Hospitalet, que es la zona con más densidad de población de Europa, para hacer un programa, juntamente con la Unidad de Salud del Deporte, para hacer un programa de un día a la semana hacer deporte en un parque en que costaba un poco acceder, pero que los niños habitualmente no iban, ¿no? Y este programa ha seguido funcionando a pesar que nosotros ahora ya no lo estamos liderando, ¿no? Y se ha nacido del propio Hospitalet, desde el hospital, desde el ayuntamiento han creado un grupo de pediatría ambiental que han involucrado técnicos del hospital, técnicos del ayuntamiento, perdón, pediatras, y están haciendo ahora ellos unos carnets de prescripción, porque en adultos sí que existe la prescripción social, que no sé si en el resto de España existe, sí, pero en niños es mucho más difícil porque estás tratando con una tercera persona, ¿no? Y han hecho un pasaporte para que puedan, han hecho como también identificar qué activos tienen en su propio pueblo, barrio, y poder recetar estos activos, ¿no? Se tiene que acabar de definir, pero yo creo que es un poco el futuro, ¿no? Que nos unamos con las entidades sociales que ya existen, ayuntamientos, ¿no?, salud pública, y que todos juntos acabamos trasladando esta prescripción. Este es un poco el ejemplo de fotografías. El decálogo por unos entornos escolares seguros y saludables os lo quería decir también por este posicionamiento de la Sociedad Catalana de Pediatría como apoyo y advocacy, ¿no? O sea, que los pediatras también tenemos esta capacidad de impactar a nivel social, y ahora es una propuesta de resolución que se votará la semana que viene en el Parlamento de Cataluña. Y uno de los puntos claves es la naturalización de los patios escolares, porque necesitamos presupuesto, necesitamos técnicos, necesitamos gente que no dependa de una subvención europea, porque si no al final las grandes ciudades podrán, pero los pequeños pueblos nos quedaremos allí, y a veces se piensa que están muy verdes y no es así. Hay patios en zonas rurales que son cemento también, ¿no? Esto es otra iniciativa social, que vinieron unos pediatras de Inglaterra para defender la calidad del aire, y vinieron en bicicleta desde Francia, y presentamos el decálogo juntando gente, y lo bonito es la foto final, ¿no?, que estábamos entidades sociales, médicos, algún político, ¿no?, todos juntos para hacer lo mismo. Yo creo que el futuro pasa por salir también a veces de la consulta y coger qué entidades tengo a mi alrededor a las que puedo dar apoyo, como pediatra, ¿no?, que digan, hola, ¿qué hace aquí un pediatra? O un médico, ¿no? Y dices, ostras, pues estoy aquí porque esto es salud también, ¿no? Y actividades comunitarias, como hacen también en la unidad de Garrocha, Alfarrán, que también es otro pediatra ambiental que trabaja con las escuelas. Ahora hacemos también talleres para explicar la calidad del aire. Lo digo por el sentido más de qué función tenemos también desde fuera de la consulta, ¿no? Y esto es el programa de un árbol, no me acuerdo cómo lo llaman, pero en Murcia, que nació, de cada niño que nacía se plantaba también un árbol, ¿no? Y hacían como gemelos, ¿no? Y esto luego la familia se responsabilizaba a cuidar de este árbol como cuidaría de su hijo, ¿no? Y son iniciativas desde el ámbito sanitario, ¿no?, que protegen también esta biodiversidad. Y luego aquí poneros como anécdota, ¿no?, a Núria Borgado, no sé si la conocéis, es la mamá de Kilian Jornet, que es quien lidera la Kilian Jornet Foundation, ¿no?, y hacía esta entrevista y me parece muy importante cómo transmitimos este cuidado, cómo transmitimos a las generaciones futuras, a los niños y las niñas, cómo a cuidar, cómo conectar con la naturaleza que somos, porque si no la aman, no podrán cuidarla, ¿no? No se puede cuidar aquello que tú no amas. Y para mí es como un pilar muy importante también explicarlo en la consulta y transmitir y dar apoyo a aquellas iniciativas que trabajen este aspecto, ¿no? Como sería este proyecto, no sé si os lo conocéis, 300 días fuera, que se ha hecho un pequeño calendario, ya termino, un pequeño calendario para ir marcando con un dedo a cada día hacer pequeñas acciones que te conecten. No significa hacer una gran excursión, sino pues hoy he visto que la nube tal, no sé, he visto este pájaro yendo hacia la escuela, pero hacer pequeñas acciones para apoyar, ¿no?, y para hacer esta conexión, este vínculo que acabe generando este amor para cuidar el entorno, ¿no? Y desde el ámbito sanitario nos pidieron ser embajadores de esta iniciativa. Existe la 100 días fuera para las escuelas también, si queréis chafardear. Y un poco para terminar ya, pues también desde el comité dimos apoyo, ¿no? Se está trabajando conjuntamente con el proyecto de Pinto en Verde, formamos parte de una mesa de salud y naturaleza que existe en Cataluña, hemos creado la mesa específica de infancia y adolescencia, y es como desde la salud, ¿no? No de la salud, sino del ámbito sanitario, damos apoyo a aquellas iniciativas que a nivel de comunidad, ¿no?, son saludogénicas. Y un poco pues terminar con Rachel Carson, que os recomiendo mucho este libro, El sentido del asombro, porque es como una guía inicial, ¿no?, para acompañar a nuestra infancia a asombrarse por la naturaleza que nos rodea. Muchas gracias.
Muy bien. Vamos a dar mi micrófono. Muchísimas gracias, Elena. No solamente sois pediatras, sino sois educadores ambientales, sois agentes activos y de verdad que es un impulso y es un ejemplo para transmitir y para contagiar a todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso, con nosotros tenemos aquí a Carolina Hernáiz, que va a traernos un testimonio desde el ámbito más social. Vale. Gracias, Blanca, sí. Sí. Voy a poner el bloque. Ups. Perdonar. Vale. Gracias, no puedo hacer dos cosas a la vez. Nada, quería presentaros rápidamente a Carolina para poder escucharla, porque también tiene mucho que decir. Nos va a traer una experiencia, Carolina, que es la de Echando Raíces, una píldora a la naturaleza en la salud mental. Carolina es trabajadora social, es especialista en intervención social y educativa con formación en pedagogía y una sólida trayectoria en el ámbito penitenciario. Actualmente trabaja en el Centro de Inserción José Hierro, el Centro Penitenciario del Dueso, donde forma parte del equipo del programa Echando Raíces. Es muy interesante que podamos escuchar a Carolina cuando hablamos de esa naturaleza inclusiva y qué sentido le damos a esa palabra. Ha sido presidenta de la Asociación de Trabajo Social Penitenciario y responsable de la Administración del Estado por Comisiones Obreras. Es miembro del equipo de investigación Inclusion Lab de la Universidad de Cantabria, donde desarrolla proyectos sobre participación inclusiva y memoria histórica. Su trabajo combina la intervención social con la investigación científica, crítica, además, como refleja todo ello en su estudio por las ranuras de este espacio opaco, el vis a vis en una prisión. Pues Carolina, muchísimas gracias, deseando escucharte. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad es que, bueno, la presentación me parece un poco exagerada, pero bueno, os agradezco muchísimo, pero sí que es verdad que todas esas cosas hacemos. Sé que tengo muy poquito tiempo, voy a intentar ser lo más breve posible, pero recogiendo un poco todo lo que se ha estado hablando a lo largo de la mañana, dentro del punto de vista sanitario, solamente quiero hacer 3 fases de introducción y luego os quiero presentar un fármaco que se llama Echando Raíces. La verdad es que he hecho un guiño en esta presentación, pero realmente es lo que estamos haciendo. Nos planteamos qué ocurría con aquellas personas que estaban cumpliendo una pena y que tenían una enfermedad mental. Solamente quiero hacer un inciso y enfocarme en el aspecto social de la enfermedad, que a veces, a veces está desdibujado, ¿no? A veces parece que esa otra parte no existe y forma parte también de lo que es la persona. Lo que ocurre es que en un medio tan cerrado como puede ser un centro penitenciario y tan alejado de la sociedad, a veces nos puede parecer un poco extraño los programas que tenemos de intervención. Entonces, lo primero que quiero hacer es agradecer a los compañeros de SEO y a este proyecto de Santander Capital Natural por darnos altavoz y por hacer visibles a esas otras personas que en un momento determinado, por circunstancias, tienen que estar fuera de nuestra sociedad, pero que van a volver. Ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? En ese enganche comunitario tienen que volver a la sociedad, tienen que volver a la comunidad. Más allá de que verlos como unas personas que han cometido un delito y que tienen que cumplir una pena, me gustaría darles también esa otra dimensión que es que son personas, ¿no? Y que tienen que volver a nuestro entorno. Bien, pues hablando de esto, me gustaría plantearos el Echando Raíces, ¿no? En el 2023 empezamos con esta iniciativa, nos juntamos a ver qué fármaco podíamos hacer y juntamos salud mental y naturaleza. Tenemos un entorno al lado del Centro de Inserción Social José Hierro. A ver, ¿esto va así? Sí. Ahí. Tenemos un espacio al lado de nuestro centro que, digamos que era una parte de los residuos que quedaron del instituto que anteriormente existía en esa parcela. ¿Qué nos planteamos? Que teníamos que hacer algo. Imaginaros lo que estamos haciendo dentro de un polígono industrial como es Candina. Tenemos un centro de inserción social y ahí es donde estamos intentando recomponer y construir, dar
dar biodiversidad y sentido a ese espacio y además poder intervenir con personas que están cumpliendo una pena y que tienen una enfermedad mental, ¿no? Bueno, pues de ahí que estuviéramos haciendo este guiño de decir qué es Echando Raíces y para qué se utiliza, ¿no? Pues es un espacio natural terapéutico que lo utilizamos como herramienta de cambio y empoderamiento de personas que están en situación de exclusión a nivel familiar, a nivel social y a nivel laboral. ¿Qué es lo que queríamos hacer? Pues aumentar, desde luego, la autoestima, la autonomía, la responsabilidad, valorar esas capacidades y mejorar la autoestima. ¿Todo esto cómo lo podíamos hacer? Pues con ese principio activo que hemos definido como huertoterapia, porque tenemos 3 patas, lo que es un huerto terapéutico, el trabajo que estamos haciendo con la Asociación Galgos y Podencos para trabajar terapia asistida con animales y la colaboración y cuidado de la biodiversidad con los compañeros de SEO BirdLife en este proyecto. Todo esto lo juntamos, ¿no? Y dijimos, vale, pues le podemos dar una forma farmacéutica, ¿no? Ellos se incorporaron en 2015, los compañeros de SEO BirdLife, porque nosotros nos presentamos a un llamamiento que hicieron de terrazas para la biodiversidad y lo presentamos como nuestro programa. En ese momento, en enero, quiero recordar, de 2025, Blanca y Nacho contactaron con nosotros, a los cuales les estaremos eternamente agradecidos porque la belleza que ha conseguido el espacio, la intervención, es espectacular. Y además también, lógicamente, los talleres que habéis puesto a nuestro alcance y la colaboración que tenemos y que esperamos que seguirlo en un futuro. Bien, pues entonces en esto que estábamos hablando, ¿no? Con esa posología y ese modo de administración, ¿qué dosis recomendamos? Bueno, hemos puesto aquí, por decir algo, ¿no? Son 2 módulos semanales, nos juntamos los martes y los jueves de 10 a 12, por lo menos durante 6 meses. Sí que tengo que deciros que ahora personas que ya no cumplen ningún tipo de pena se han quedado vinculadas al proyecto de una forma totalmente voluntaria, sin ningún tipo de obligación. Sí que es verdad que en nuestro colectivo pues les ocurren muchas cosas. Es decir, a todos nos ocurren cosas, ¿no? Pues a los nuestros, como yo les digo, parece que les ocurren más en menos tiempo. Por eso a veces tenemos un grupo de 12 y a veces tenemos un grupo de 2. Este año, como la novedad que queríamos hacer era que trabajar con la comunidad, desde la comunidad y para la comunidad, lo hemos abierto para que todas aquellas personas que están en contacto con alguna entidad que trabaja la salud mental, que nos utilicen y que puedan mandar a sus usuarios a este programa para que todos podamos aplicar la misma píldora, ¿no? Bueno, el modo de administración, por lo que os he dicho, los talleres que están haciendo desde SEO, la terapia asistida con animales, la ortoterapia, actividades creativas. Bueno, intentamos fomentar todo aquello que a ellos les pueda gustar. ¿Cómo lo hemos unido? Pues lo que os decía aquí, ¿no? 500 miligramos de autoestima y mejora de relaciones sociales, 300 miligramos de empoderamiento, 200 de hábitos saludables, 100 de participación comunitaria para conseguir motivación, trabajo en equipo, aprendizaje, desarrollo en autonomía personal, diálogo, respeto, reflexión, arte y naturaleza. Antes, cuando me presentaba Laura y cuando estuve participando en Inclusión Lab en la Universidad de Cantabria, cuando hicimos un documental donde ellos explicaban cómo eran los vis-a-vis y el efecto que tenía para ellos y para sus familias, en aquel proyecto todos llegaron a la conclusión de que estábamos trabajando en horizontalidad. Eso, la verdad es que para mí, como profesional y como persona, fue un orgullo y el mejor pago de todo aquello que habíamos invertido. Un poco unido a lo que ha dicho Elena y lo que han estado diciendo los ponentes, lo bueno que es salir de los despachos. Los despachos nos dan un poder añadido inevitable como profesionales, donde de alguna manera estamos como 5 centímetros más elevados que los usuarios o los pacientes con los que trabajáis. Esta medicina, Echando Raíces, esta píldora nos ha permitido trabajar en un espacio abierto donde se puede intervenir de otra manera, donde compartimos de otra manera y donde el grupo comparte de otra manera entre ellos. Eso es muy, muy importante. Las indicaciones terapéuticas, ¿no? Indicado para personas con enfermedad mental en proceso de inserción social y lo que os he dicho, principalmente favorece la autoestima. Hemos tenido personas que estaban totalmente aisladas en sus domicilios durante más de 3 años y empezaron a salir cuando les planteamos que vinieran a participar de este programa de Echando Raíces y la verdad es que no tenemos un gran número de usuarios con los que poderos decir científicamente tenemos estos resultados,
pero sí que de aquellas personas con las que hemos trabajado los resultados son extraordinarios. La posología y el modelo de administración, pues la dosis que recomendamos, ¿no? Esa participación semanal en estas actividades, presencial, al aire libre, en grupo y, bueno, la duración del tratamiento, ¿no? Que continúa con esos efectos duraderos sobre la salud mental. Los efectos positivos, pues mejora del estado de ánimo, el manejo de emociones, el tiempo libre de relaciones sociales, la mayor autonomía personal, incremento de la autoestima, fortalecimiento de vínculos sociales, la reducción del estrés y la ansiedad y la contribución a esa biodiversidad y al entorno sostenible. Esto que os comento aquí como efectos positivos es porque de la población que hemos hecho un test pre y post que nos permite llegar a este tipo de conclusiones, ¿no? Precauciones y advertencias, pues no se han descrito efectos secundarios graves y en caso de síntomas de aislamiento de estrés, pues aumentar la dosis de naturaleza y cooperación. Contraindicaciones, pues no se han detectado. Por aquí algún compañero que está por aquí en la primera fila creo que se puede reconocer en alguna de las fotografías también. Advertencias y precauciones, pues que puede causar cuestionamientos profundos sobre el pasado y el presente de la persona, que podría despertar un fuerte deseo de transformación personal, que se puede aplicar en ambientes abiertos, inclusivos y participativos y que puede generar efectos contagiosos de entusiasmo comunitario. Los efectos secundarios frecuentes, pues el sentido de pertenencia reforzado, el aumento de la autoestima comunitaria, la mayor empatía y conciencia social. Todas las fotos que están incluidas son de todo lo que ocurre en ese entorno, incluso esta que Nacho sí que nos explicó estos bichitos que los tenemos allí en la charca, ¿no? Y sacamos fotos. Quiero decir de que aquí no es nada figurado, es todo lo que aparece en el proyecto. Esto, desde luego, no estoy sola en el proyecto, por ahí hay dos compañeras, Maru y Rocío, ellas son enfermeras que también están haciendo que esto sea posible. Si os pongo esta última foto es para que veáis en el polígono industrial en el que estamos. Y cómo estamos generando ese huequito de biodiversidad. Sí que es verdad que yo peleo mucho porque no se hagan siegas en ese relleno que hemos hecho, porque es un relleno, hemos hecho un bancal enorme con relleno de tierras de una altura de unos 80 centímetros y que a veces lo que está silvestrado necesitamos que siga asilvestrado, porque lo que queremos es intentar, yo soy un amante de las aves, y lo que queremos intentar es que también vengan las aves. Si no les damos un entorno agradable, pues no van a venir. Los animales son como las personas, también van donde aquello que les gusta y que les facilita su hábitat y su manera de alimentarse, de procrearse y de vivir. Y bueno, pues la verdad es que agradeceros la invitación, espero haber cumplido los tiempos y no haberme pasado, lo he hecho lo más rápido posible, pero sí me gustaría hacer desde aquí una invitación a que todas aquellas personas que queréis conocerlos, por ahí está Laura, la subdirectora del CIS, espero que luego no me riña, que os pongáis en contacto y que de verdad que me encantaría que vinierais a verlo, porque lo importante es este altavoz que nos estáis dando. Lo que no se conoce no existe y nosotros existimos y queremos que nos conozcáis y de nuevo, gracias a todas. Muchas gracias, Carolina, de verdad, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa medicina, con ese fármaco echando raíces. Y aquí, sin duda, esto puede suponer también una oportunidad. Ella está reclamando portavocía, está reclamando poder difundir su proyecto, su voz, y probablemente de aquí puedan surgir también muchas sinergias para entrelazar y para seguir dando voz a los distintos proyectos y entre vosotros mismos también. Voy a dar ahora paso rápidamente, vamos con la lengua afuera, pero cumpliendo los tiempos, intentando cumplirlos, mientras Blanca me coloca la presentación, yo voy a ir presentando a nuestro siguiente ponente. Él es José Antonio Corraliza, también un estrecho colaborador y también un gurú para nosotros dentro de lo que supone la base y la documentación científica en lo que respecta a salud y naturaleza. Él es catedrático en Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, imparte docencia en Psicología Ambiental y Percepción Ambiental en el grado de Ciencias Ambientales. Su investigación se centra sobre todo en el estudio de la relación entre la vida humana y la naturaleza. Ahí es nada. Ha publicado más de 200 contribuciones en de diverso tipo, como artículos, capítulos de libros y recientemente
Recientemente está en el proyecto sobre ansiedad climática y el uso de soluciones basadas en la naturaleza para hacerle frente. En el 2025 ha sido elegido presidente de la Asociación de Psicología Ambiental, el PSICAMB. Podríamos contar muchísimas más cosas de José Antonio Corraliza, tiene un extenso currículum, pero damos esta pequeña pildorita para que sepáis y para que tengáis una idea de quiénes son las personas que tenemos aquí con nosotros hoy y que nos van a contar, José Antonio. Pues yo creo que tu intervención va a tener mucho que ver con el enfoque de la psicología de la psicología ambiental en este ámbito. Así que te cedo la palabra. Tienes unos cuantos minutillos. Yo te voy a ir contando. No te lo voy a decir. Bueno, buenos días, ya casi tardes. Gracias a SEO y a Santander Capital Natural y gracias a todos vosotros por estar aquí. Tengo que deciros una cosa, todo el mundo expresa su satisfacción. Yo expreso mi ansiedad angustiosa porque estéis tantos aquí, porque en estos momentos me gustaría pues poder hablar, no predicar así uno a uno y contar y comentar todo lo que hemos dicho. Y después de las últimas intervenciones tan brillantes de Elena y Carlota, me dan ganas de daros la oportunidad de que les preguntéis, pero igual se lo toman a mal Blanca y Laura y Asun, porque han hecho un gran esfuerzo para que yo venga aquí y tal. Si digo, pues nada, me sería más interesante hablar de esto. Y dicen, ¿cómo se ha escaqueado Corraliza, ¿no? Entonces dirían, bueno, yo creo que lo importante está dicho y es lo único que me da tranquilidad en este momento. Porque aunque yo diga barbaridades o diga cosas o no me haga entender, por favor, no os olvidéis de lo que habéis oído. Yo lo que quiero en esta presentación, que es demasiado larga y que la he planteado como una especie, a mí me gusta decir como un buffet, ¿no? Siempre que invito a mis amigos a comer a casa, siempre sobra comida, ¿no? Y afortunadamente les dejo que se lleven tuppers, ¿no? Entonces voy a dejar aquí la presentación que sería el sucedáneo del tupper, ¿no? Y lo que quiero es contaros algunas de las razones de por qué tanta gente con tanto entusiasmo, con tanta pasión, con tanta energía, defiende el valor del contacto con la naturaleza. Y esto es muy importante desde un punto de vista psicológico, porque en los últimos años nosotros hemos visto cómo las personas, digamos, no sé cómo decirlo de una manera, que no estamos mejorando tanto como pensábamos que podíamos mejorar, porque cambia el mundo, porque hay... Al contrario, estamos viviendo efectos sucesivos que nos afectan a nuestro funcionamiento psicológico y a muchas otras esferas de la vida, fruto de esta serie sucesiva y parece que infinita de crisis concatenadas, ¿no? Que si Lehman Brothers, que si la COVID, que si la crisis económica, que si las guerras, que si... Por Dios, ¿cuándo va a acabar esto, no? Y esto plantea un problema muy interesante, que es cómo gestionamos incertidumbres. Porque todos hemos sido criados con la idea de decir, a medida que somos mayores, a medida que vamos creciendo, vamos a ver las cosas más claras. Y resulta que a medida que vamos creciendo, pues no tenemos muchos motivos para ver las cosas más claras. Esto provoca algo muy interesante, que es casi lo único novedoso que yo quiero insistir aquí, que es la idea de pensar en la vida como una oportunidad de cuidados, de cuidarse, de cuidar y de cuidarnos. Porque es la única manera de combatir o de construir un anclaje existencial que normalmente me encanta coincidir con este dibujo, es muy parecido al que tú has planteado antes, porque uno de los puntos de anclaje existencial más importantes son los otros. Y cada vez estamos teniendo, luego hablaremos de ello, de la relación, lo único que no se ha tocado de lo que yo voy a decir aquí, la relación entre contacto con la naturaleza y soledad. El otro punto de anclaje son los lugares. Si perdemos el contacto con otros y perdemos la extensión, los lugares operan, a mí me gusta mucho decirme a mis alumnos que son como los anaqueles donde guardamos emociones, experiencias. Y cuando perdemos esos lugares,
porque, claro, a partir de las emociones y las experiencias construimos nuestra identidad. Cuando perdemos esos lugares, lo que perdemos es todo lo que en ellos hemos acumulado. Perdemos una parte de nuestra identidad. Y todo esto está amenazado por muchas cosas. Por ejemplo, por la guerra. Y perdonad, pero lo tenía preparado, lo siento, Asun, trágatelo. Pero me gusta mucho esta acuarela. Que acuarela, no sé si sabéis que rima con Juan Varela, ¿no? Que es el autor de esto, ¿no? Y él reproduce aquí, y esto me lo inspiró un artículo que ha sido publicado hace menos de una semana o dos, en la prensa por Asun, sobre este pájaro que se llama el ave del sol de Palestina, ¿no? Y era una oportunidad de ver cómo todo ese efecto exterminante sobre la gente a la vez también es un efecto exterminante sobre la naturaleza. Y este pájaro, que era ¿cómo se llama? La suimanga palestina, el Cinris osea, pues también es otro indicador del malestar, ¿no? Se habla mucho de salud, y con la salud no conviene obsesionarse tampoco. Bueno, perdonad que os lo diga, sois médicos, personal sanitario. No, siempre me acuerdo mucho de la frase de un médico cínico francés del siglo XIX que decía: bueno, hay que preocuparse por la salud, hay que relativizarla, porque la buena salud, al fin y al cabo, es un estado transitorio que no acaba en nada bueno, decía él. Y entonces, a raíz de lo que se ha planteado aquí del debate entre el genoma y el esposoma, yo quiero proponer otro palabra, porque para eso soy profesor, y yo no tengo capacidad para arreglar problemas, ¿no? Que es la palabra habitusoma. Hay muchas cosas de nuestro... Bueno, no me gusta tanto hablar de salud porque me siento muy inseguro, y más delante de todos vosotros. Prefiero hablar de bienestar, que para un psicólogo le da más tranquilidad, ¿no? Pero, y por eso he estado hablando de anclaje existencial, no sé si habéis dado cuenta, y obvio esto, ¿no? Pero al fin y al cabo todo forma parte del mismo cóctel, ¿no? Y el habitusoma está muy bien descrito por esta frase que os comentaba ayer, ¿no? No sé si os suena este buen hombre, pero es Letamendi, aunque esta frase se le atribuye pero era muy frecuente, incluso en médicos del siglo XIX, que plagiaran ideas de otros, ¿no? Se atribuye también a otro señor que era Francisco Gregorio de Salas, que a mí me resulta más atractivo porque del siglo XVIII siempre se le atribuye estas décimas que hacían, ¿no? Que seguro que los conocéis, ¿no? Consejos para una vida sana, ¿no? Lo veis: vida honesta y ordenada, usar de pocos remedios y poner todos los medios, de no apurarse por nada, ¿no? La comida moderada, ejercicio y diversión. Subrayo estas dos cosas: no tener nunca aprensión, salir al campo algún rato, poco encierro, mucho trato y continua ocupación, ¿no? Veis que no es ni genoma ni esposoma. Es un ejemplo perdón por el palabra, tengo que buscar otro más elegante, habitusoma, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que estamos definiendo es algo que técnicamente hoy, por ejemplo, en psicología en muchos campos se llama establecer las secuencias de las actividades de vida diaria, que es el output de la mezcla del genoma, del esposoma y de mil cosas, ¿no? Y eso nos lleva y esto es lo primero que quería contar, para relativizarlo, para que veáis que yo también puedo decir cosas tan interesantes como esta gente, aunque no sé, como los que han hablado antes, ¿no? Pero ahora quería centrarme en otra cuestión, que es por qué estas evidencias que ellos han presentado, y que, por cierto, no han dado muchas explicaciones. Yo quisiera, porque una de las explicaciones de por qué la naturaleza es tan beneficiosa como intuitivamente creemos, ya se ha mencionado, es por la hipótesis de la biofilia. Porque yo tengo que combatir mucho, y más ahora desde la Asociación de Psicología Ambiental, en que dicen: no, esto de la naturaleza es que se ha puesto de moda. Es que como había dinero, les dieron un proyecto y tal, ¿no? ¿Entendéis como el mundo al revés, no? No, hay un debate que habla de que, por cierto, que estas reflexiones que voy a presentar tienen mucho que ver con Santander, porque fueron elaboradas después de dos conferencias en Santander. Una, el seminario que organizamos aquí en la UIM en el año 22, ¿no? 23, y otra que tuvimos posteriormente en el Colegio de Arquitectos de aquí de Cantabria, en la ciudad, sobre salud y espacios públicos, ¿no? Donde participaba el profesor José Fariña, que es un catedrático de urbanismo lamentablemente muerto este año y que ha sido un gran impulsor de las relaciones entre urbanismo y salud, ¿no? Y yo siempre partía de esta pregunta. Mucha gente dice: no, esto de la naturaleza es una moda o es un adorno.
la verdad es que viendo muchos trabajos y maquetas de arquitectos, parece que ponen la macetita allí como para decir, vamos a combatir todo esto, a poner algo de verde. Bueno, pues es una necesidad, obviamente la respuesta la sabemos. Lo que ellos han estado planteando refleja que el contacto con la naturaleza no es ni solo un adorno, ni es solo fruto de una moda, ni es una necesidad. Fijaros si no es de una moda que tiene mucho que ver la hipótesis de la biofilia. Mirad estas dos fotos, no sé si se ven bien. ¿Cuál creéis que es el paisaje que gusta más gente? El de la derecha, ¿pero por qué? Y no me digáis por qué tiene verde. Porque la pregunta es, ¿y por qué les gusta a la gente el verde? Y no el marroncito de los monegros, este que hay ahí. ¿Por qué? Y es lo que se ha hablado antes, ¿lo has hablado tú? Me parece, Nacho, la de la hipótesis de la biofilia. En psicología lo llamamos teoría del hábitat. Nos gustan aquellos hábitats que contienen elementos que han sido cruciales para nuestra supervivencia. Y perdonadme, pero esto no lo hemos aprendido culturalmente. Y vive Dios que a mí me ha costado, yo pertenezco a un área en la universidad, que es el área de psicología social, y cuando presentaba estudios de percepción de paisaje, decía, no hay variables sociales ni culturales. Decían, ¿cómo que no? Si eres psicólogo social, las tienes que encontrar. Y esto es que está filogenéticamente adquirido, ¿no? El profesor Fernando González Bernaldez, que es un catedrático de ecología, que sabía mucha psicología, no sé si os suena, muerto hace 30 años, siempre me contaba una cosa que se la oí yo decir y que me conmueve, recordarle a él y recordar la anécdota. Decía, no podré demostrarlo nunca, pero estoy seguro de que cuando una pájara hembra está sobrevolando las copas de los árboles de un bosque para elegir el nido en el que va a hacer el árbol en el que va a hacer su nido van a nidificar, no piensa qué árbol tan cerca del agua, que me protege tanto de los depredadores, que no sé qué, no sé cuándo. Piensa, qué árbol tan bonito. Y es que nuestros juicios estéticos no están tan forjados por la cultura. Una parte de ellos muy importante está forjada por la filogenia. Y esto conecta el contacto con la naturaleza con el sistema nervioso, que es a donde quiero llegar, que viene de muy lejos. No voy a entrar en la choza primitiva, pero la choza primitiva es el primer elemento de anclaje que es parecidísimo, esto lo comentábamos también en la otra conferencia, al bosque que es la Acrópolis, es un bosque, es la analogía de un bosque, o el uso del árbol como lo sagrado. Fijaros ese Cristo que ni siquiera tiene cruz, está literalmente suspendido en un árbol, o el dramatismo del cuadro de Goya, de la guerra que destruye cuerpos humanos, en analogía con la guerra, frente a la ciudad vacía. Mirad esta foto, que también me gusta comentarla. Es una foto que hizo una niña de 12 años para describir la imagen de la ciudad de Madrid. Si tuviéramos tiempo, perdona, pero no lo voy a agotar, diría que lo comentáramos. Hay muchas cosas que llaman la atención. Que no hay verde, salvo el logotipo de Caja Madrid y el fosforito ese que a mí que ya no existe, por cierto, ¿no? Eso me llama mucho la atención, que no hay árboles, que no hay nada. Me llama mucho la atención que urbanísticamente, en Virginia, que no hay calles. ¿Cómo se relaciona esta gente? ¿Cómo se conecta la ciudad? Si la ciudad, en el siglo XIX utilizaba una palabra que a mí me gustaba mucho, que era la palabra tráfago, no tráfico, tráfago urbano, la movida. Que no hay gente, que es todavía más alucinante, y la poca gente que hay son más bien como elementos de atrezo, no se marca aquí, de la pista de baloncesto, ¿no? Es la imagen de una metrópoli vacía, porque la ciudad está configurándose así. Y este estudio es muy interesante. Este es un estudio hecho por una colega, no lo voy a contar porque me mata, sobre urbanofilia y urbanofobia. Es un estudio hecho con una muestra, quiero recordar que en la ciudad de Lyon, donde muestra, cuando se les pide a la gente que describa el entorno ideal, que eran todos urbanitas, que lo que más les gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene de no ciudad. Fijaros, solo por destacarlo, las puntuaciones medias, ahí no se ven aquí, ni el ratón tampoco, bueno, las puntuaciones medias de características que describir en el entorno ideal son lo que está en la columna de ítems no urbanos, non-city items, ¿no? Que son lo verde, lo limpio,
la tranquilidad, la amabilidad, etcétera, ¿no? Mientras que las características prototípicas del urbano tienen medias de aceptación mucho más diversas. Lo que más nos gusta de la ciudad es lo que la ciudad tiene en la ciudad. Y entonces, como realmente estamos viviendo alejados de la naturaleza, se producen una serie de patrones que podemos llamar genéricamente, en línea con lo que hablamos en el café, trastornos psicoterráticos. Uno de ellos, ya se ha mencionado, es el de Richard Rohr, lo acabas tú de mencionar, el trastorno por déficit de naturaleza. Que mirad, yo os voy a contar una anécdota. Como soy psicólogo, sabéis que a los psicólogos nos culpan muchas veces de intentar psicopatologizar la vida humana, ¿no? Que dicen, joder, es que les metéis unas ideas a los padres que llegan y me dicen, porque es que mi hijo ahora está con lo de las altas capacidades, no sé si están llegando a las consultas, ¿no? Antes era lo contrario y tal. Y entonces yo conocí este libro en el año 2008, que este libro se acaba de traducir justo el año de la pandemia, un poco antes, ¿no? Y yo me negaba a utilizarlo porque digo, es que no quiero combatir esto porque si no va a haber algún laboratorio que invente una pastilla de naturalina o algo así, la va a vender, su hijo tiene TDN y va a ir a los pediatras y les va a decir, tome esto, ¿no? Bueno, pero luego me he dado cuenta de que esto es muy grave porque el trastorno por déficit de naturaleza para mí es más importante, no tanto por lo que refleja de ausencia de contacto con la naturaleza, sino por problemas de epidemiología de salud infantil. Yo no suelo leer mucho a los pediatras, ¿no? Lo siento, pero me impactó mucho un artículo de un equipo de pediatras norteamericanos del año 2012 o por ahí, que empezaba con un artículo que decía, hay que tener cuidado porque es posible que estemos ante una generación infantil cuya esperanza de vida sea inferior a la de sus predecesores. Y esto de McCurdy, que se llamaba el pediatra del American Journal of Pediatry, pues me lo leí el artículo entero, ¿no? Y hablaba de 4 grandes problemas de salud infantil, que solo voy a mencionar. Uno, ya se ha mencionado, la obesidad y el sobrepeso, no entro en datos. Otro era la prevalencia de enfermedades neumónicas y respiratorias, de asma infantil, etc. Otro era la hipovitaminosis D en etapas tempranas, los déficits de vitamina D, y el cuarto era el incremento del TDAH. Y resulta que estas 4 patologías que tienen en común, que están muy vinculadas al sedentarismo, al desarrollo de la actividad interior, lo de la vitamina D, todos lo sabemos, etc. Es decir, entonces fue cuando empecé a utilizar esto con la justificación de que lo decían los pediatras, ¿no? Y esto me lleva, es muy interesante, no tengo tiempo para hablar más de ello, pero el otro patrón, el otro trastorno psicoterrático que ya se ha mencionado es la solastalgia. La solastalgia es un término de Albert, no me da tiempo, pero me encantaría contarlo, porque yo digo que es un concepto que todavía es una hipótesis, ¿vale? Todavía no tenemos evidencias empíricas, tenemos intuiciones de lo que ocurre, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha conmovido muchísimo y refleja muy bien, para mí, lo que es la solastalgia, en el caso de los incendios, una señora que en un telediario decía una vez, imaginar la imagen de un bosque quemado detrás de la persona, decía, mire, en realidad a mí no me importa que esto se haya quemado, lo que me importa es que no lo volveré a ver como estaba. Es decir, hay una especie, la solastalgia no es exacto decirlo, no es solo la gestión, no es solo echar de menos algo, sino que es el inicio de la gestión de un duelo, por esa extensión del self que es el territorio. Y tiene consecuencias muy importantes. Insisto, yo ahora mismo creo que solo manejamos 2 escalas para estudiar solastalgia y son manifiestamente mejorables, ¿no? Pero sí sabemos las consecuencias. Afectan al sentido del lugar y a las emociones asociadas, afectan al nivel de bienestar existencial, disminuyen los sentimientos de control y apuntan hacia un patrón genérico de lo que llamamos trastorno por déficit de futuro. Es decir, pensar que hay cosas que ya se han pasado. Este trastorno por déficit de futuro se liga mucho con los sentimientos de indefensión, que sabéis que están muy vinculados a estados crónicos de ansiedad y a estadios previos a la depresión. Bueno, no sé si os suena este buen nombre. Es Olmsted. Igual no os suena, ni a ti tampoco. Es el jardinero que diseñó Central Park, ¿vale? Él escribió en la memoria justificativa
de Central Park para convencer. Es que es un milagro, ¿no? Que en una ciudad como Nueva York, fijaros el rectángulo, he cogido esta foto que es malísima para que se vea que está literalmente encajonado, ¿no? O sea, que es que no hay, ¿cómo se llama?, preparques, ni con zonas de colchón, ni nada de eso, ¿no? Él escribió estas frases que parecía un psicólogo, ¿no? Decía que lo único que justificaría que se reservara esto es porque el contacto con la naturaleza permite a la mente, ¿cómo es? La mente, permite emplear la mente sin fatiga, la tranquilizan, la hacen revivir y así consigue el efecto de una refrescante revigorización y recuperación del organismo. Versión que los psicólogos hemos dado de esto, que es la primera explicación de por qué ellos tienen razón en todas las evidencias que han aportado, era la hipótesis de la biofilia. La otra es la hipótesis de la restauración. La restauración es un concepto psicológico que explica esto, ¿no? Bueno, tengo que acabar y es muy interesante, pero hay una explicación más cognitiva como la recuperación de la atención y otra de teoría del estrés. Voy a hablar de este experimento y luego me das 5 minutos y termino con lo de la soledad, que lo quiero añadir, ¿no? Es un trabajo de investigación hecho por Ulrich, que hizo muchos otros en hospitales, donde evaluó las vistas de las ventanas, el efecto que tenían, seguro que a algunos suena estos trabajos. Y este estudio, que lo comento siempre porque es muy intuitivo, es un estudio que está hecho con la lógica de una ergometría, ¿no? De una prueba de esfuerzo, se llaman, ¿no? Pero con un registro psicofisiológico de un polígrafo de 4 canales que registra actividad electrodérmica, tasa cardíaca, pulsaciones, tensión muscular, ¿no? Entonces, fijaros en la parte de la izquierda que registra cómo después de 10 minutos en la cinta esta de correr de la prueba de esfuerzo, con los electrodos puestos, la persona, bueno, por término medio, del nivel basal se pasa a 16, ¿no? Es decir, se consigue un indicador de estrés fisiológico. Después de esto se le sentaba a la persona en una sala contigua y se le pedía que contemplara en 3 condiciones experimentales: o escenas de naturaleza, o escenas urbanas, o escenas de calles peatonales y escenas urbanas con coche, incluso en alguna versión con ruido comunitario, ¿no? Y veis que lo que marca en rojo es que cuando se contemplan escenas de naturaleza, se recupera el nivel basal en la mitad de tiempo que cuando se contemplan escenas urbanas o tal. Y lo mismo pasa con las pulsaciones, que es el de la derecha, la tensión muscular, que es el de abajo, y la tasa cardíaca, que es el otro, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, esto lo que quiere decir es que no es nuestra cultura, nuestra mente, es nuestro sistema nervioso. Es el nivel de activación fisiológico, porque esta es una respuesta refleja. ¿Vale? Y más evidencias. Otra, voy a terminar, es este estudio, no lo voy a comentar en detalle, sobre el concepto de naturaleza cercana en el hogar y en patios de colegio. Este estudio formó parte de una tesis doctoral que yo dirigí, de Silvia Collado, y lo hemos publicado incluso un libro, donde analizamos la relación entre la naturaleza cercana y estrés infantil. El estrés infantil y adolescente es otro de los grandes problemas de salud mental que hay ahora, ¿no? Estos son ejemplos de patios con colegio de naturaleza alta, y los otros eran, tomamos indicadores objetivos con una escala de 24 indicadores. Por ejemplo, este era del indicador de vistas desde la ventana, pero manejamos 24, y llegamos a clasificar a las personas en 3 niveles. Niveles de naturaleza cercana, alta, media o baja. Y aquí está el resultado que quiero mostrar. Es una correlación. ¿Os acordáis de la correlación? Varía entre +1 y -1. +1 es que a más de una cosa, más de otra, etc., ¿no? La correlación entre nivel de naturaleza cercana y estrés percibido infantil es casi inversa y proporcional, es de -0.74, significativa. Es decir, a mayor nivel de naturaleza cercana, menor nivel de estrés percibido infantil. Esto no quiere decir que los niños y niñas que tienen un parque cerca, yo qué sé, si hay un problema, si fallece su abuelo o lo que sea, no sufren. Claro que sufren, pero si tienen nivel de naturaleza cercana, tienen mayor capacidad para afrontarlo. Hay más evidencias. Esta es una foto del profesor Fariña que concluimos en un capítulo sobre la naturaleza cercana. Antes he hablado de lo importante que es el caminar, y yo traía este artículo. La verdad es que el título del artículo es un poco cursi, es La flor de la proximidad, ¿no? Pero es un trabajo centroeuropeo sobre la ciudad para caminar.
si lo veis en la presentación, llevároslo en el tupper y luego lo miráis, ¿no? Pero si veis ahí, veis que es muy importante el equipamiento verde, es la ciudad, son los ejes que veis, son o de 10 minutos, o de 20, o de 30, y en todos ellos, en relación con la casa, en el pétalo de la naturaleza, se ve lo importante que es el equipamiento verde, ¿no? Aquí hay muchos trabajos sobre indicadores de esto, y de todos ellos me voy a centrar en este. Es un trabajo que me impactó mucho, donde colaboraba gente del IES Global y también psicólogo, un estudio crosscultural con 8 ciudades. El título del artículo, no sé si lo veis, que pone «Más verde, menos soledad». Bueno, la conclusión es un estudio epidemiológico, siento que no esté Cristina aquí, del International Journal of Epidemiology. Disponer de al menos un 30% de espacios verdes en un radio de 1.600 metros, es un estudio en ciudades australianas, disminuye el sentimiento de soledad, comparado con aquellos barrios que disponen solo de un 10%. Y el estudio muestra que hubo una asociación del 10% en espacio, que una asociación del 10% en espacios verdes urbanos dentro de este mismo radio produce una menor incidencia acumulada de soledad a lo largo de un periodo de 4 años, ¿no? Podríamos seguir con esto, hay más trabajos de soledad. Esta es una revisión sistemática que publicamos nosotros y ya termino de verdad. Dos solo evidencias empíricas nada más. Una es del estudio que he discutido mucho con Laura y con la gente de SEO, un estudio muy interesante sobre el birdwatching y la vida en las residencias de mayores. Es un estudio alemán, tiene que ver con eso de la secuencia de actividad de la vida diaria, y de este estudio solo destaco un dato, ¿no? Que una vez que se instalaron observatorios de aves en los jardines de esta residencia, fijaros, solo el 7% no salían al menos una vez a la semana a echar un rato. Y ahí tenéis la frecuencia, ¿no? El 23 todos los días, el 24 al menos 2 veces y al menos una vez cada 2 semanas, el 41. O sea, y es otra vez recuperar la conexión con la naturaleza. Aquí hay el ejemplo de los canadienses, que ya se ha hablado. Y este es el último artículo que hemos publicado, que se acaba de publicar el lunes pasado, ¿no? Es sobre cómo el contacto con la naturaleza, no sé si podéis ver el título, mitiga los efectos del ostracismo social en adolescentes, ¿no? Creamos una situación de ostracismo a través de un aislamiento sociométrico, y aquí veis lo que vemos. Vemos que hay un incremento en la línea azul, hay una mejora, es un experimento muy controlado de 3 fases, un tiempo 1 donde hacemos una medición basal y se produce el problema del ostracismo para un grupo y para otro no, y vemos en la línea azul cómo mejoran los afectos positivos en el contacto con la naturaleza en comparación con los que ven otra vez estímulos neutros o estímulos urbanos. Aquí la competencia social, veis que la línea azul mejora, y aquí la capacidad atencional. En fin, como veis, concluyo con esto porque ya si no me va a matar la SEO en pleno, ¿no? He intentado dar razones de por qué el contacto con la naturaleza nos ayuda a ser mejores, a estar mejor. Pero la última parte que he pasado, os la dejo en el tupper, era aportar evidencias de que además el contacto con la naturaleza nos ayuda a ser mejores, a aumentar nuestra conciencia ecológica, de responsabilidad altruista y de responsabilidad social. Por eso quería terminar con un vídeo que dura 2 minutos. ¿No? Bueno, pues no. Si me permites, No, que es muy tarde. lo metemos en el tupper, si no te parece mal, y lo cenamos esta noche. Vale, entonces, lo que sí me va a permitir es que termine con esta idea de daros las gracias por vuestra atención a la mesa, por soportar el estrés de haberme pasado de tiempo, y a mis compañeros igualmente, y os pido que reflexionéis sobre esta frase de Whitman, de que al final la naturaleza lo único que hace es abrirnos horizontes infinitos. Muchas gracias. Gracias, de verdad. Lo siento. No. Muchísimas gracias, José Antonio. Lo sentimos nosotros porque de verdad que nos escucharíamos y nos beberíamos tus 54 diapositivas sin ningún problema. Pero eran 66 diapositivas.
pero todas y cada una de ellas realmente interesantes y sobre todo teniendo, es una pena porque teniéndole aquí presente y pudiéndonos explicar cada una de ellas sería una verdadera gozada. Pero tenemos un tiempo, lo que está claro es que sí que tenemos que hacer una segunda jornada que dure mucho más tiempo, que invitemos a mucha más gente, que tengamos mucha más oportunidad para daros a vosotros la voz y daros también a vosotros la palabra y ¿por qué no? Vamos a seguir trabajando, voy a seguir trabajando en ello, desde SEO estoy segura. De hecho, el mes que viene tenemos una jornada en Pinto que también vamos a trabajar, que también vamos a invitar a algunas de las personas que están hoy aquí con nosotros para evidenciar precisamente un artículo de investigación que hemos estado elaborando en una de las ciudades de Madrid, en los colegios, y viendo cómo los niños que están expuestos a actividades en la naturaleza mejoran, como ya se ha dicho aquí muchas veces. Pues vamos a dar los resultados de esos estudios para seguir empujando y para seguir impulsando estas teorías, que no son teorías, que son evidencias científicas. Voy a dar paso, yo creo que ya al siguiente bloque. Voy a pedir a nuestros ponentes, con un gran aplauso para todos ellos, que bajen y vamos a pedir a nuestras siguientes compañeras, Marta.